Hola a todos, en este primer episodio vamos a ver los principios básicos de la perspectiva y cómo aplicarla a los elementos básicos como el cubo, el cilindro, el cono o la pirámide y la esfera. Probablemente estos conceptos les parezcan un poco aburridos, sobre todo si lo que quieren hacer es ya empezar a ilustrar bodegones, animales, retratos, composiciones para videojuegos, elementos y demás. Pero es importante recordar que una buena ilustración parte de una buena estructura, y esta depende mucho de cómo manejemos los elementos primitivos en el plano tridimensional. Los elementos primitivos son la base de cualquier composición. Básicamente, si descomponemos cualquier objeto o figura a nuestro alrededor en formas simples, vamos a ver que su estructura parte de alguno de estos elementos. Pero no sirve saber dibujar estos elementos de manera aislada, sino que tenemos que saber cómo se maneja en el plano tridimensional. Así que vamos a ver los principios básicos de la perspectiva con 1, 2 y 3 puntos de fuga. También es importante ejercitar los trazos para lograr mayor soltura y estabilidad. Voy a mostrarle a lo largo de estos episodios algunos ejercicios para transformar la famosa línea peluda en trazos sueltos y seguros. Yo suelo hacer estos ejercicios muy seguido, y aunque parezcan un poco tediosos y una pérdida de tiempo, la verdad es que no lo son. El primer ejercicio que vamos a hacer es trazar una línea vertical lo más recta posible y de una sola pasada. Después el desafío es remarcarla unas cuantas veces de la misma forma. Al principio las líneas sobrepuestas no van a quedar exactamente por encima de la primera. Es probable que se nos muevan un poco, pero es normal, es solo una cuestión de práctica. Lo mismo vamos a hacer en dirección horizontal. Líneas rectas y remarcarlas unas cuantas veces. Primero empezamos por líneas cortas y después vamos extendiendo la longitud a medida que nos vayamos sintiendo más cómodos con los trazos. Vamos a dejar espacio entre líneas para el siguiente ejercicio, que consta de trazar círculos en lo posible de una sola pasada. Antes de bajar la punta de la microfibra, pueden hacer unos movimientos en el aire hasta sentirse cómodos con la forma que van a plasmar. Tanto para los ejercicios anteriores como para este, es importante que levantemos la muñeca de la superficie del papel, ya que tenerla apoyada nos limita mucho los movimientos. Por el contrario, es mejor dejar que estos provengan del hombro para tener mayor amplitud y libertad en el espacio de la hoja. De igual manera que con los círculos, vamos a trazar elipses. Y aunque parezca más difícil lograr un círculo bien redondo, les aseguro que es más complicado dibujar una elipse de manera correcta, sobre todo que los extremos nos queden parejos. Último ejercicio, en este caso vamos a trazar elipses de menor a mayor diámetro y podemos ir rotándolas. Con la mano ahora más suelta comencemos con nuestro estudio de perspectiva usando un punto de fuga. En este caso todas las líneas de profundidad convergen hacia un mismo punto de fuga, que puede estar situado en cualquier parte de la línea del horizonte. Una vez que tenemos las líneas convergentes al punto de fuga, trazamos una línea horizontal que va a ser la cara superior de nuestro cuadrado. Luego determinamos la altura arrojando líneas verticales. Cerramos el plano del cuadrado y así obtenemos la vista frontal. Como este plano está por debajo de la línea de horizonte, quiere decir que al transformarlo en un cubo, lo veremos desde arriba. Para lograr esto, arrojamos líneas de profundidad desde nuestro punto de fuga hasta los vértices inferiores del plano frontal del cuadrado. Trazamos una línea horizontal que determine el ancho. Determinamos la altura y luego simplemente unimos los vértices. El mismo proceso podemos realizar cuando nuestro cubo se encuentra por encima de la línea de horizonte. Los pasos son los mismos, la única diferencia es que ahora el cubo queda por encima nuestro, por lo que veremos su plano inferior. De la misma manera que construimos cubos partiendo de un plano, también podemos dibujar cilindros. Si tomamos un cuadrado y trazamos diagonales desde los vértices opuestos y luego trazamos el eje vertical y horizontal, podemos formar un círculo haciendo coincidir los puntos de los ejes vertical y horizontal con los bordes del círculo y teniendo en cuenta que este también pasa por la mitad de las diagonales trazadas anteriormente. Si un círculo entra en un cuadrado, entonces un cilindro entra en un cubo. Para verlo en práctica, volvemos a construir un plano en perspectiva
perspectiva. Trazamos las diagonales y los ejes vertical y horizontal. Como el plano está en perspectiva, el círculo se convertirá en elipse, pero seguiremos con el mismo concepto de que los bordes deben tocar los puntos de los ejes y la mitad de las diagonales. A continuación formaremos el cubo como lo aprendimos anteriormente, y en el plano inferior realizamos lo mismo. Volvemos a trazar la elipse. El eje vertical de ambos planos debe coincidir para asegurarnos de que el cilindro está derecho. Y después solamente nos queda cerrar los bordes tomando como punto de partida los extremos de la elipse superior para unirlas con la inferior. Con este procedimiento también podemos armar cilindros acostados. La única diferencia será que, en vez de partir por un plano superior o inferior, tomaremos de referencia los planos laterales. Veamos ahora cómo construir nuestro cubo y cilindro con dos puntos de fuga. En este caso definimos dos puntos sobre la línea de horizonte donde convergen nuestras líneas de profundidad. Los llamaremos punto de fuga izquierdo y derecho respectivamente. En algún punto del espacio ambas líneas de la grilla se van a entrelazar y nos resolverán el plano superior o inferior de nuestro elemento según corresponda a su relación con la línea de horizonte. En este caso ya tenemos resuelto el plano superior, así que lo que queda es determinar la altura mediante una línea vertical que parte de la intersección de las dos líneas de profundidad y desde la cual arrojaremos nuevas líneas hacia los puntos de fuga para cerrar el cubo. El principio de que un cilindro entre en un cubo aplica igualmente con dos puntos de fuga. La construcción es la misma, lo único que cambia es la dirección del eje. Por último, veamos cómo construir nuestros elementos con tres puntos de fuga. Igual que en el caso anterior, determinamos los puntos de fuga izquierdo y derecho sobre la línea de horizonte y luego trazamos una línea perpendicular al mismo, que es la que determinará nuestro tercer punto de fuga. Arrojamos las líneas de profundidad y las hacemos coincidir con el eje vertical. A continuación determinamos el punto de fuga vertical y hacemos converger las líneas que parten de los vértices del plano superior de nuestro cubo. Una vez que determinamos la altura, repetimos los mismos pasos que en los casos anteriores y luego cerramos la figura conectando los vértices superior e inferior de los laterales. Bueno gente, esto fue todo por este primer episodio. Muy pronto estaré sacando la segunda parte donde veremos la construcción del cono o pirámide y la esfera. Además veremos cómo dar volumen a figuras planas orgánicas.